Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en sábado, porque querían encontrar algo de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y quédate de pie delante de todos. Él se levantó y permaneció de pie. Luego les dijo: yo les pregunto, ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Y dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Pero ellos se enfurecieron y deliberaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, dentro de la novena patronal, preparando la fiesta de la patrona de esta parroquia, hoy es el quinto día de gracia, de preparación para esta fiesta, en este año ya muy cercano al año de la fe que va a comenzar el 7 de octubre aquí en la Arquidiócesis. Por eso entonces los sacerdotes, el Padre, ha querido que el temario un poco esté referido a esto. Y hoy toca hablar sobre el acto de fe. La oración colecta, la oración que rezábamos antes de las lecturas, decía, y es la que corresponde a este domingo que hemos vivido ayer, hablaba de los que hemos creído en Cristo, dando gracias por su amor, por su entrega, por su sacrificio, por la gracia que Él nos ha querido donar y entregar. Y es bueno entonces que en las puertas del año de la fe meditemos y pensemos y reflexionemos sobre esto para que nuestra fe se acreciente, para que nuestra fe en el Señor y en su gracia sea cada vez más profunda, más honda, y así demos testimonio también ante los demás de lo que nos mueve, de la razón por la cual obramos como obramos, contando por supuesto con nuestras debilidades, con nuestras miserias, con nuestros pecados, pero a pesar de eso sabiendo que somos hijos de Dios, que creemos en Él, que queremos obrar según Él, y por eso pedimos su gracia y su intercesión, y de modo especial la de la Virgen, que es Madre de Cristo y Madre nuestra, aquella que es la máxima exponente de los creyentes. El apóstol dice que el creer proviene del oído. Por eso la palabra obedecer tiene dos raíces, ¿no? Que significa, que proviene de escuchar para poder poner por obra aquello que hemos escuchado. Y así entonces obedecer en la fe, dice el catecismo, es someterse libremente a la palabra escuchada, porque la verdad está garantizada, o su verdad está garantizada por Dios, que no miente, que no engaña y que quiere nuestro bien. Y dice allí mismo el catecismo de la Iglesia Católica que los máximos exponentes en el Antiguo Testamento de la fe fueron Abraham, y en el Nuevo Testamento
la Virgen Santísima. Abraham, recordemos, fue elegido, llamado por Dios, cuando todavía Abraham, no conocía a Dios. Y le pide que abandone su familia, que abandone su tierra, que deje sus cosas, sus bienes, y comience a caminar hacia una tierra que Dios promete darle. Y él confía en esa palabra a pesar de que no conocía a Dios. Entonces obedeció, puso por obra aquello que Dios le manifestaba, creyendo firmemente que Dios podía comunicarle y donarle, entregarle aquello que le había prometido. Y de hecho se lo concedió. Por eso nosotros decimos con la Iglesia que Abraham es el padre de los creyentes, ¿no? Eso en el Antiguo Testamento. También hay muchísimos otros ejemplos que sería lindo por allí leer, que sería lindo meditar, pensar, por allí tal vez utilizando el mismo catecismo, con las citas de la Sagrada Escritura que hablan de estos grandes patriarcas, de estos grandes personajes que han creído y confiado en Dios. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, quien destaca por su fe es la Virgen Santísima. Por eso dice allí el Catecismo que la Virgen María es la realización más perfecta de la fe, de la obediencia, de poner por obra aquello que Dios le pedía. Y si pensamos un poco, la Virgen María había hecho votos de virginidad, de no tener relaciones con un hombre, de no tener hijos, por lo tanto, y cambió ese plan porque Dios la llamaba para ser madre del Hijo de Dios hecho hombre. Y es la única, digamos, pregunta que hace cuando el ángel le dice esto: ¿cómo será esto si yo no conozco varón, no tengo relaciones con un hombre? ¿Cómo será que seré madre? Y entonces cuando el ángel le aclara que eso será por obra y gracia del Espíritu Santo, de un milagro, ella da su consentimiento, da su fiat, su hágase en mí según tu palabra. Allí comenzó entonces a poner por obra eso que Dios le pedía, cambiando los planes que ella tenía, y lo continuó manteniendo a ese sí que dijo allí en la Anunciación. Después también cuando tiene que ir hacia Belén, cuando tiene que nacer Jesús en un pobre pesebre, cuando tiene que huir a Egipto, cuando regresa a Nazaret, cuando después se pierde a los 12 años, cuando después Jesús, ya teniendo 30 años, comienza su vida pública, comienza a anunciar el Evangelio y ella se queda sola, y máximamente manifiesta su fe cuando está al pie de la cruz, cuando precisamente recibe en lugar de su hijo a Juan y nos recibe a todos nosotros, sabiendo que el que moría allí era inocente, sin pecado, y precisamente lo entrega por el bien y la salvación de todos los hombres. Por eso, no en vano, creo que también la patrona de esta parroquia, Nuestra Señora de la Piedad, aquella que fue fiel a Dios en cada momento de la vida que le tocó vivir, y por eso ahora está en el cielo e intercede por nosotros. Por eso es importante que la invoquemos, que miremos con mucha devoción a su imagen, que cuando hay inconvenientes y dificultades le digamos: Señora, intercede por mí, ayúdame, acompáñame, dame la gracia de aceptar la voluntad de Dios, dame la gracia de obedecer, de poner por obra aquello que tú tienes planeado, Dios, para cada uno de nosotros. La fe es ante todo esa adhesión personal del hombre a Dios, y también, ¿no es cierto?, el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Dice el Catecismo: la fe es adhesión personal de cada uno de los hombres a Dios, y a su vez también es asentimiento, es decir, dar su sí a lo que Dios me manifiesta, la verdad, para que de esa forma, adhiriendo a ella, crea firmemente y pueda alcanzar la salvación, pueda alcanzar la vida eterna. También humanamente, si hacemos una comparación, hay fe humana. Si yo les digo que esta mañana, cuando venía viajando, me encontré con un accidente en la altura de Cerrito, la ciudad, un camión que se había dado vuelta, que no sé qué pasó, la cosa que estaba muy destrozado, había varios cajones de cerveza rotos y botellas de cerveza, mucho olor a cerveza allí, y ustedes no lo vieron. Y si yo les cuento eso, me creen, porque habitualmente no les he mentido. Bueno, así también,
si creen a una persona que les está diciendo algo porque confían en esa persona, que no les ha mentido, no les ha macaneado otras veces. Yo, hombre, me puedo equivocar. En cambio, Dios no. Por eso hay una diferencia muy grande entre la fe humana y la fe divina, la fe en Dios. Porque Dios nunca puede equivocarse, porque Dios nunca puede decir una mentira, porque Dios es la verdad misma, y lo que me manifiesta es así, aunque a veces a mí me parezca que es complicado o difícil de aceptar lo que Dios me manifiesta. Y por eso precisamente es importante como cristianos mirar a Cristo, precisamente, que es el enviado del Padre, que es aquel que vino a enseñarnos toda la verdad que necesitamos conocer para alcanzar el cielo, y que precisamente nos donó también su Espíritu Santo para que tengamos la asistencia, la gracia, la fortaleza para creer y vivir de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado. Ese Espíritu Santo que Jesús dice va a enviar desde el Padre una vez que Él suba junto a Él, después de haber cumplido su misión, después de haber obedecido al Padre, también como hombre, en la entrega, en el sacrificio, en la muerte, en la cruz y luego también, por supuesto, en la resurrección. Por supuesto que para creer hace falta que la gracia que el mismo Dios se encarga de donarnos, de entregarnos. Por eso cuando fuimos bautizados se nos comunicó la fe, la esperanza, la caridad, pero junto con esas tres virtudes teologales también Dios me comunica los auxilios, las gracias necesarias para que pueda crecer mi fe, para que pueda hacerse más firme, más sólida, ayudada por el ejemplo, la palabra de los padres, de los padrinos, de la gente mayor, de aquellos que también ofrecen su dolor, sus inconvenientes, sus dificultades, su oración, para que los cristianos cada vez creamos más firmemente en el Señor y pongamos por obra aquello que Él nos ha dicho y lo que en Él nos manifiesta. Por eso entonces la importancia de la gracia que Dios mismo se encarga de donarnos para que creamos más firmemente, junto con los auxilios interiores que el mismo Espíritu Santo se encarga de donarnos cada vez que lo necesitamos para que demos testimonio de esa fe que decimos tener, poseer por gracia de Dios y que tenemos que cuidar, que tenemos que también, por supuesto, hacer crecer. Remitiéndonos también al mismo bautismo, se le entregó a los padrinos una vela que ellos encienden en el cirio y allí se reza una oración. Esa vela y esa luz material simbolizan la luz de la fe que Cristo me comunicó en el bautismo cuando fui hecho hijo de Dios. Y así como los padres y padrinos deben cuidar esa vela material para que no se apague, también deben hacer eso mismo con el pequeño, con el hijo, con el ahijado. Y allí entonces la importancia precisamente del ejemplo, de la tarea y de la responsabilidad que tienen los padres en la transmisión de la fe, no solo bautizando al pequeño, no solo haciendo el hijo de Dios, sino también, por supuesto, procurando que después viva como tal, dándole ellos mismos ejemplo de fe, como también de esperanza y también de caridad. Los motivos para creer, por supuesto, ya algo decía, están o radican no en la verdad, no en la evidencia misma de las cosas, sino en lo que Dios ha revelado, en lo que Dios ha manifestado. Porque, por cierto, creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela y que no puede engañarse ni engañarnos. Los hombres, decía, podemos a veces macanear, mentir, engañar, en cambio Dios no. Por eso la razón última de nuestra fe se asienta, se solidifica en Dios, que no miente, que no engaña, en la autoridad misma de Dios. Y la fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano que podemos tener, con nuestro razonamiento, con nuestra especulación, porque se funda en la palabra de Dios, ¿no? Y que no puede mentir. También es importante decir que la fe está por encima de la razón, lo que no significa que sea algo irracional o contra la razón creer, es superior. Por eso hay una definición de un concilio Vaticano I que decía que a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas.
fe y ciencia, ¿no? Puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón. Dios no podría negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Si bien la ciencia o la especulación nuestra pobre inteligencia puede llegar a conocer, a producir algo, la fe está muy por encima de ello, pero nunca la fe contradice a la razón o a la ciencia, está por encima. Por eso se habla de naturaleza y sobrenatural, o natural y sobrenatural. Y ambos han sido, la naturaleza será creada por Dios, y Dios no miente, no engaña, y lo sobrenatural también ha sido comunicado por el mismo Dios a cada uno de nosotros a través de la gracia, a través de los sacramentos que hemos recibido. Y esa fe entonces que Dios, a través de su palabra, nos ofrece, a través de su Hijo hecho hombre, a través de los ejemplos del Antiguo y Nuevo Testamento, a través de la Iglesia, esa fe tiene que tener una respuesta de parte nuestra. Y esa respuesta debe ser voluntaria, no debe ser obligada. Pues allí algunos cuestionan cómo bautizar al chiquito si todavía no ha pedido él el bautismo. Yo muchas veces les suelo decir esto: bueno, pero papá y mamá no pidieron consentimiento al hijo para traerlo al mundo porque todavía no existía. Se amaron, se unieron como esposos, engendraron ese hijo, engendrado lo han llevado al médico, le han puesto inyecciones, le han quitado aquello que podría hacerle daño. Entonces, si con el cuerpo no pidieron permiso o consentimiento al hijo, ¿con la fe será algo parecido? ¿Será que hace falta pedir, o distinto, digo, no debe de ser parecido? ¿Habrá que pedirle consentimiento al hijo para que tenga la fe? Y no, porque si los padres son católicos y quieren lo mejor para el hijo, querrán lo mejor en su cuerpo y en su alma. Por lo tanto, cuanto antes lo bautizan, muchísimo mejor, porque la fe ya está actuando en el alma del pequeño, aunque él todavía no sea consciente. Y si ese hijo creciendo, después madurando, reniega de la fe y se opone a sus padres y les reprocha la fe que le han comunicado, y decirle, bueno, pues también tendrías que reprocharnos el don de la vida que te hemos comunicado sin que te pidiéramos permiso. Podría darse el caso, desgraciadamente, se da a veces, pero se dan cuenta entonces que la fe precisamente es una gracia que hemos recibido y es una respuesta nuestra voluntaria a ese don que de Dios hemos recibido. Y esa fe, por supuesto, ese don gratuito que de Dios hemos recibido, podemos a veces perderlo, podemos hacerlo tambalear, así como la luz material de la vela, puedo exponerla tontamente al viento o no ponerla en su, digamos, adecuada posición, la inclino y se apaga. Así podría también pasar con la fe. Y eso puede suceder si, por ejemplo, me pongo a leer libros o películas o hablo con personas que atentan contra mi fe o que me hacen dudar de la fe. Por un lado, el compromiso de hacerla crecer cada día. ¿Cómo? Alimentándola con la palabra de Dios, leída frecuentemente, con la oración, con la petición al Señor. Señor, creo, aumenta mi fe, como dijeron un día los apóstoles. Que esa fe también actúe por la caridad, para que no solamente diga creer en Dios, sino actuar de acuerdo a lo que Dios me pide. Recordando aquello también del apóstol Santiago, ¿no? Demuéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te voy a demostrar mi fe. Digo que creo en Dios, lo respeto, rezo cada día, quiero cumplir su voluntad en cada momento, aunque me cueste, participo de la misa, me confieso, perdono al enemigo, aunque me duela lo que me haya hecho, porque Jesús me lo pide, me lo dice, me lo enseña. Bueno, entonces la importancia de hacer actuar la fe por la caridad, como dice el apóstol Santiago y también San Pablo en su carta a los Gálatas, ¿no? Esa fe que tiene que ser sostenida también por la esperanza de alcanzar un día la vida eterna, el cielo. Esa fe que tiene que estar enraizada en la fe de la Iglesia, que a través de la cual hemos recibido este don que no merecemos, ¿no? Bien, creo que esto puede ayudar entonces a pensar, a meditar en este don inmenso, grande de la fe que hemos recibido y a ponerlo de manifiesto, a hacer profesión de nuestra fe, no solo rezando el credo en la misa, domingo, sábado por la tarde,
o en otros momentos del día también, sino también, por supuesto, poner de manifiesto ante los demás, en el trabajo, en el hogar, en la familia, donde me toca desempeñar mis tareas, mis obligaciones. Esa fe también que es un anticipo de lo que será la vida eterna, el cielo. Dice Santo Tomás de Aquino que la fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Y no olvidemos, ¿no?, los ejemplos especialmente del Antiguo Testamento, de Abraham, y el ejemplo en el Nuevo Testamento especialmente de la Virgen Santísima, cuya fe es modelo, cuya fe es ejemplar, cuya fe se mantuvo también aún en la cruz, aún en el dolor, aún en la muerte de su Hijo. Y por eso ella ahora ya goza en el cielo, ya está en cuerpo y alma, e intercede por nosotros, ruega por nosotros pecadores, como decimos en la Ave María. Por eso muchas veces pidamos esa gracia al Señor a través de ella. Quiero terminar con una anécdota que me pasó el sábado pasado y que hoy la volví a comprobar. Estaba en la parroquia, 10:30 de la mañana, yo estoy en Sauce de Luna ahora, hace unos 6 meses, golpean la casa parroquial, no tengo timbre, golpean la puerta, atiendo, un muchacho, unos 40 años, me dice que viene de Bobil, me da el nombre, no me acuerdo si Horacio o algo así, yo me presento, soy el Padre Humberto, estaba con el clérima, no estaba con Sotana en ese momento, estaba con el clérima y me presento, soy el Padre Humberto, y se pone a hablar este hombre, testigo de Jehová. Entonces abre su maletín, su cartera, saca una atalaya, que es una de las publicaciones que ellos tienen, y la abre y me empieza a hablar de los milagros de Jesús, aquí y allá, me sigue diciendo que esos milagros se siguen haciendo, es importante esto y aquello. Yo lo escuchaba allí, hasta que un momento me dice, bueno, quiero que me reciba esta publicación, esta revista Atalaya. Entonces me inspiró el Espíritu Santo, realmente le digo yo, bueno, hacemos una cosa, yo te la recibo con tal de que tú me recibas también una publicación católica. Y me dice él, nosotros no aceptamos, dice, hacer intercambio. No sé con qué intención, sinceramente, vino este hombre a la casa parroquial, a la iglesia, hay una puerta de un garage y la casa al lado, no hay otro lugar. Entonces digo, tiene un campanario, está separado de la iglesia, pero es evidente que es un campanario, está la campana allí, está la cruz arriba. No sé con qué intención vino este hombre. Lo cierto es que me quiso entregar el atalaya. Yo por ahí maliciosamente pienso que tal vez puede decir después, hasta el padre me recibió la atalaya, y va a una casa de cualquiera y dice, reciba también esto usted. Bueno, la cosa que se dan cuenta, él quería a toda costa que yo aceptara su fe, que yo recibiera su publicación, y él no aceptaba lo mío. Al después pensando, lo usé en la misa del sábado a la tarde, lo usé el domingo también, ayer, y me acordé también de un caso cuando estaba yo en Viale, en la parroquia. Iba viajando desde mi casa hacia Viale, en el cruce de Crespo había un muchacho haciendo dedo, lo levanto, era adventista del 7º día, se pone a hablar también del día de descanso, porque es lo monotemático de ellos, y entonces me dice, bueno, quería que yo le recibiera también una publicación. Y yo le dije, como estaba en el auto, lo único que tenía era una estampa en el maletincito mío de la Virgen. Le digo, yo te voy a dar una estampa a la Virgen, la llevas y la rezas cada día, yo te recibo tu publicación. No quiso tampoco. Hoy voy a la casa de familia, vi que había testigos que van a 4 o 5 casas, y le digo a la señora, la dueña de casa, vienen los testigos que van, haga esto, dígale que vamos a rezar primero una Ave María y luego vamos a seguir conversando. A todo esto llegó el muchacho, golpeó un hombre así de 50 y pico de años, golpeó su casa, va a atenderla, y le dice esto, y entonces este hombre se la picó. ¿Qué quiero decir con esto? Relacionando lo de la fe, el acto de fe. Debo hacer profesión de fe, no solo rezando el credo, no solo yendo a misa, no solo rezando en casa, no solo bautizando a los chiquitos y educándolos como tal, sino también a veces no correr a las patadas tal vez, o con una escoba al que viene a ofrecerme otra religión u otra fe, sino decirle, mira, yo tengo mi fe, respetala. Y antes de seguir conversando y charlando, decirle, vamos a rezar una Ave María. O aceptás, yo te acepto tu publicación, si tú también llevas una publicación mía, Cristo hoy,
todo María, una estampa de la Virgen, un rosario, pero no vayas a tirar. Con eso creo que puede ayudar, porque esta época se suele ser que empiezan a aparecer por las casas, a golpear, a llamar y a confundir a la gente, ¿no? Entonces, para que tengamos cuidado y para que nuestra fe entonces no queramos imponer a otro, pero sí que respete la nuestra y que también la manifestemos ante los demás, para que de esa forma nos alegremos, nos gocemos en el servicio de Dios, en creer firmemente en Él y en su palabra, que no miente, que no engaña, y que nos llama, por supuesto, a imitar el ejemplo de Abraham, el ejemplo de María y de tantos santos y santas, hermanos nuestros, que también conocemos, que tienen fe y que creen firmemente en el Señor, a pesar de que a veces las cosas materialmente no les salgan, o a pesar de que materialmente a veces las cosas no les vayan tan bien en lo económico o en lo material. Pedimos esa gracia entonces hoy al participar de la misa en este día de la novena preparatoria para la fiesta de Nuestra Señora de la Piedad. Que así sea.